Lo que estás viendo es un raro manuscrito de la Biblia ortodoxa etíope, copiado a mano en Ge'ez, el idioma litúrgico sagrado de la Iglesia etíope. Y aquí está la afirmación que vale la pena considerar: todo lo que la mayoría de la gente cree acerca de la resurrección puede ser solo una parte del panorama. Durante casi 2000 años, la versión transmitida insiste en que la historia simplemente termina en la tumba vacía, la piedra retirada, el silencio, y eso es todo. Pero ese final nunca fue universal. A miles de kilómetros de Roma, en lo profundo de los monasterios de piedra de Etiopía, los monjes conservaron un registro completamente diferente. Una Biblia construida no sobre 66 libros, sino sobre 81 páginas que el mundo occidental nunca leyó. Palabras que nunca llegaron a ningún púlpito. Y en algún lugar dentro de esas páginas pasadas por alto, se encuentra un relato de la resurrección que no simplemente describe lo que sucedió después de que Jesús resucitó, sino que pretende explicar lo que realmente cambió. No solo el destino de la muerte, no solo la naturaleza del cielo, sino el carácter de Dios, el propósito del alma humana y el acceso directo e inmediato de la humanidad a la verdad. Estas palabras, se afirma, sobrevivieron fuera del alcance de los consejos, fuera del control editorial, fuera de la supervisión institucional, totalmente oculta hasta ahora. La mayoría de la gente asume que la Biblia es un libro cerrado e inmutable. La Iglesia ortodoxa etíope nunca aceptó ese marco. Mientras que el canon occidental se fijó en 66 libros, Etiopía conservaba 81:15, más que la tradición protestante, y 8 más que la católica. Y estos no son escritos complementarios menores. Varios de ellos se cuentan entre los textos cristianos más antiguos que jamás hayan estado en circulación, textos venerados por los primeros creyentes, mucho antes de que Occidente los dejara de lado silenciosamente, obras como Enoc Jubileos y los libros de los Macabeos. Durante generaciones los estudiosos occidentales los descartaron como poco más que folclore. Luego intervino la ciencia física. Las pruebas de radiocarbono en los manuscritos de los Evangelios de Garima, descubiertos dentro de un monasterio etíope, los dataron entre el 330 y el 650 d.C., lo que los convierte en los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos que se sabe que sobreviven en la Tierra. Mientras gran parte de Europa se sumía en la inestabilidad, los monjes etíopes salvaguardaban silenciosamente lo que constituye el material más antiguo del cristianismo. Algunos argumentan que es precisamente por eso que la Iglesia romana rechazó el texto que Enoc describe como un mundo caótico, peligroso y difícil de contener dentro de cualquier marco institucional. Por eso fue eliminado del canon occidental. Etiopía lo mantuvo. Enoc es en realidad solo el capítulo inicial. La mayor conmoción proviene de un texto centrado en la resurrección llamado Mashafa Kidan, el libro de la alianza. En la tradición occidental, Jesús resucitado aparece solo brevemente antes de ascender. En la tradición etíope permanece durante 40 días completos, y durante ese tiempo no pronuncia sermones en el sentido convencional en que imparte instrucción. Describe capas ocultas de la realidad, conocimiento que opera completamente fuera de la jerarquía religiosa. La tradición monástica etíope mantiene una posición bastante radical al respecto, que el canon de 81 libros representa el camino estrecho y difícil, mientras que la Biblia estándar de 66 libros representa la versión simplificada y ampliamente accesible entregada al público en general. Si esa lectura es correcta, la Biblia que la mayor parte del mundo lee hoy no es simplemente más corta, sino que está editada. Y ahora, a medida que más de estos textos se traducen y se hacen públicos, ese sello en la práctica se está rompiendo. Estas ya no son solo cómodas historias devocionales, son material en bruto y sin filtrar. Y si los ángeles y los gigantes ya parecen difíciles de aceptar, lo que Jesús supuestamente dijo durante esos 40 días ocultos va aún más lejos. En el Evangelio estándar de Lucas, el tramo entre la resurrección y la ascensión se trata casi como una nota a pie de página. En el Mashafa Kidan etíope, el acontecimiento central es el punto en el que, por así decirlo, desaparece la moderación habitual. Según este texto, Cristo resucitado reúne a sus discípulos no solo para consolarlos, sino para prepararlos para una forma de conflicto espiritual.
introduce un concepto denominado el constructor de sombras, que describe el mundo material de riqueza, estatus y poder mundano como en gran medida el dominio de una fuerza subyacente engañosa. Les dice directamente que no construyan templos de piedra, ya que la piedra eventualmente se desmorona, sino que construyan el templo del corazón, porque sólo eso perdura. Si se lee de manera informal, podría pasar como una simple metáfora. Sin embargo, dentro del contexto de este texto, funciona como una directiva literal, una advertencia contra la religión organizada como institución. Según se informa, que algún día los hombres usarán túnicas elaboradas e invocarán su nombre para acumular riqueza, y advierte específicamente sobre una versión futura de Roma que convertirá su cruz en un instrumento de conquista. Es esa especificidad la que inquieta a algunos estudiosos, como si el texto estuviera mirando aproximadamente 2000 años hacia adelante y vislumbrando las cruzadas, la Inquisición y la cultura moderna de las megaiglesias, todo al mismo tiempo. Les dice a sus discípulos que un verdadero creyente debe permanecer en cierto sentido ajeno a los sistemas construidos por otros hombres. Luego viene un modelo inusualmente detallado del alma humana, descrito en términos casi biológicos. Cada persona, afirma el texto, lleva dos vientos en competencia, el viento de la vida y el viento del error. Ese segundo aire no se enmarca como un simple mal pensamiento. Se describe casi como un parásito que entra por la avaricia por los ojos, cuando se centran en lo que no deben por la boca, cuando dice mentiras. Una vez que ese viento se apodera, endurece el corazón, convirtiendo a una persona viva en lo que el texto llama una tumba ambulante. Alguien que todavía respira, come y sigue con su vida diaria, mientras que en algún sentido esencial ya está espiritualmente ausente. Algo parecido a una aversión a nivel del alma de un estado zombie. Luego viene el remedio que ofrece el texto, no un diezmo ni un ritual específico, sino la gnosis, el conocimiento directo. A los discípulos se les instruye a monitorear sus propios pensamientos de la misma manera que un guardia vigila un punto de entrada, y se les enseña que el reino de los cielos existe literalmente dentro de su propio cuerpo, escondido en el espacio tranquilo entre los pensamientos. Algunos argumentan que esta es precisamente la razón por la que las autoridades romanas habrían querido suprimir este material, un imperio construido sobre ciudadanos obedientes y leales al emperador y a la Iglesia, no se beneficia de místicos conscientes de sí mismos que ya no creen que la religión institucional sea necesaria. Si las personas creen genuinamente que lo divino reside dentro de ellos, no necesitan contribuir a un sistema de templos, no necesitan someterse a la autoridad de un obispo. Se vuelven en un sentido funcional incontrolables. El libro de la Alianza también contiene detalles cosmológicos extrañamente específicos, referencias a depósitos de nieve y puertas de los vientos. Durante mucho tiempo, esto se interpretó como una imaginería puramente poética. Pero la meteorología moderna confirma que el clima global realmente se mueve a través de corrientes atmosféricas a gran escala, esencialmente ríos de viento que rodean el planeta. ¿Cómo describiría un texto tan antiguo algo parecido a la dinámica atmosférica planetaria real? También hace referencia a un vasto abismo de agua debajo de la superficie de la Tierra y la geología moderna. De hecho, ha identificado una enorme reserva de agua atrapada dentro de la roca ringwodita en las profundidades del manto, que contiene más agua que todos los océanos de la superficie juntos. Si el texto resulta ser exacto tanto sobre los patrones del viento como sobre el agua subterránea, plantea una pregunta obvia. Podría también estar en lo cierto con sus afirmaciones sobre un parásito espiritual que corrompe el corazón humano. El tono general a lo largo de estos 40 días se siente claramente diferente del famoso y amable Sermón de la Montaña, más cercano a un oficial al mando, dando un informe final antes de abandonar el campo. Una línea destaca como particularmente inquietante: la oscuridad vendrá y desgastará mi rostro. La implicación es que el engaño final no llegará pareciendo monstruoso. Se parecerá al cristianismo mismo, se parecerá a un Salvador, engañando al mundo, precisamente imitando aquello que busca socavar. Esa idea se alinea con la teología familiar del anticristo, pero la enmarca como algo mucho más sutil y más profundamente arraigado, lo que sugiere que el engaño puede ya estar entretejido en instituciones en las que la gente actualmente confía.
Pero el texto no deja a los discípulos solos con advertencias, sino que también les entrega una práctica, una técnica estrechamente guardada, conocida solo dentro del círculo interno, centrada en la respiración controlada y la atención enfocada que tiene un gran parecido con las disciplinas meditativas avanzadas que se encuentran en las tradiciones espirituales orientales. Ese parecido alimenta directamente la llamada teoría de Isa, la idea de que Jesús pasó sus años indocumentados viajando por la India o el Tíbet. Las enseñanzas registradas en el material etíope tienen un sabor claramente oriental. Aparecen conceptos que se asemejan al karma, la reencarnación y los centros de energía internos enmarcados en una terminología más antigua y desconocida. Entonces, la imagen que se forma aquí incluye un texto oculto, una advertencia sobre la corrupción religiosa institucional y un conjunto de instrucciones para acceder al poder espiritual interior. Pero eso plantea una continuación natural. Si Jesús finalmente partió, ¿qué pasó con cualquier rastro físico de ese poder? Según la tradición, la respuesta se encuentra dentro de una pequeña capilla de piedra a la que nadie vivo puede entrar. Cualquier conversación seria sobre Etiopía acaba por desembocar en el Arca de la Alianza. El cine popular lo trata como algo perdido en algún lugar de Egipto. La tradición etíope rechaza que el marco completo de la creencia casi universal dentro de Etiopía sea que el arca todavía existe hoy sellada dentro de la iglesia de Nuestra Señora María de Sion en la antigua ciudad de Aksum. Y esto no se trata como folclore marginal, funciona como un pilar de toda la identidad civilizatoria de la nación. La historia se remonta a la reina de Saba, que viaja a Jerusalén, se encuentra con el rey Salomón y regresa a casa con su hijo Menelik Pires. Años más tarde, Menelik visita a su padre y Salomón le ofrece el trono. Menelik lo rechaza, pero no se marcha sin algo significativo. Según la crónica real de Etiopía, el Kebra Nagast Menelik y sus compañeros llevan a cabo lo que es esencialmente la sustitución más audaz de la historia: cambiar el arca real por una réplica y llevar silenciosamente el artículo genuino de regreso a Etiopía. Pues, en esta tradición, el arca nunca fue simplemente una caja cubierta de oro. Las descripciones bíblicas lo retratan como algo más cercano a un arma capaz de quemar ejércitos, desatar fuego y matar a cualquiera que se acercara sin la debida precaución. Efectos que para los oídos modernos se leen casi como descripciones de exposición a la radiación. Los detalles sobre su tutela moderna aumentan esa inquietud, solo un guardián a la vez con prohibido salir de la capilla por el resto de su vida. Los visitantes informan que estos guardianes desarrollaron cataratas. Perdieron gradualmente la vista, su piel se volvió notablemente pálida y a menudo murieron relativamente jóvenes. ¿Por qué un recipiente de madera produciría efectos así a menos que no sea simplemente madera? Algunos teorizan que el arca representa alguna forma de tecnología antigua de alta energía. Otros lo describen como un dispositivo de comunicación anterior a la propia religión organizada. Sea lo que sea, Etiopía lo ha protegido y defendido durante aproximadamente 3000 años, y tiene la distinción de ser la única nación africana que nunca ha sido colonizada con éxito. Cuando Italia invadió en 1896, con armamento moderno, las fuerzas etíopes los derrotaron decisivamente en la batalla de Adwa. Las cuentas locales dan crédito a San Jorge por cabalgar junto a las tropas etíopes. Otros relatos más inquietantes afirman que el arca misma fue llevada cerca del campo de batalla, desatando una luz cegadora que cambió el resultado. Incluso las órdenes secretas medievales supuestamente tomaron en serio. La leyenda se dice que los caballeros templarios viajaron a Etiopía en el siglo XII, específicamente en busca del arca, y sus símbolos permanecen grabados en las iglesias de la Libela en la actualidad. Según esta lectura, lo que los templarios en realidad buscaban no era una copa física, sino un linaje, y el arca era prueba de ello. Los emperadores de Etiopía gobernaron durante la dinastía salomónica durante casi 3000 años, alegando un linaje directo, tanto de Salomón como de la casa de David, lo que significa que mientras gran parte de Europa adoraba a Jesús como una deidad distante y abstracta, Etiopía estaba gobernada por gobernantes que decían ser sus parientes reales. Si el arca es genuina y si realmente descansa en Aksum, entonces la fuente más profunda de autoridad bíblica
puede no apuntar en absoluto hacia Roma, sino hacia una ciudad tranquila en África Oriental. El misterio se profundiza más hacia el sur. Iglesias enteras cerca de la Libela no se construyeron con materiales apilados, sino que fueron talladas directamente hacia abajo en roca volcánica sólida. Según la tradición local, los trabajadores humanos trabajaban durante el día, mientras que, según se informa a Los Ángeles, realizaban trabajo adicional cada noche. Este es el sitio que deja a los arqueólogos genuinamente desconcertados. En el siglo XII, el rey Lalibela encargó 11 iglesias que no se construyeron con bloques de piedra, sino talladas enteramente en secciones individuales y masivas de roca volcánica. Estas no son simples cuevas. Son catedrales elaboradas y completamente realizadas, con ventanas, puertas, columnas y sistemas de drenaje en funcionamiento, todo extraído de una masa continua de piedra. Es, esencialmente, una escultura al revés. Primero hubo que visualizar todo el edificio en 3 dimensiones, y luego se eliminó sistemáticamente todo lo que no fuera la iglesia misma. Un solo error estructural, una columna de soporte agrietada, y todo el proyecto habría sido insalvable. No hay forma de volver a colocar la piedra tallada una vez que se ha ido. Aquí está la parte que pone a prueba la creencia. La tradición sostiene que esto se completó en solo 24 años. Las estimaciones de ingeniería modernas sugieren que tallar estas 11 iglesias, usando solo herramientas manuales, cinceles y martillos, requeriría de manera realista aproximadamente 40.000 trabajadores trabajando durante más de un siglo, y eso sin tener en cuenta la remoción de escombros, que por sí sola requeriría flotas de transporte. Sin embargo, nunca se ha encontrado evidencia de esos escombros. Millones de toneladas de roca excavada parecen haber simplemente desaparecido. La explicación local tiene su propio peso dramático. Los monjes dicen que los trabajadores humanos trabajaron durante las horas del día, mientras que los ángeles continuaron el trabajo durante la noche, supuestamente trabajando a aproximadamente el doble de la velocidad humana, utilizando herramientas de luz, capaces de cortar roca volcánica con facilidad. Si esa frase describe un cincel real o algo más cercano a la tecnología de energía dirigida, sigue siendo una pregunta abierta para quienes se sienten atraídos por esta teoría. Algunos que se toman esto en serio sugieren que el Arca de la Alianza pudo haber sido llevada a la Libela durante la construcción, sirviendo potencialmente como fuente de energía o como medio para ablandar físicamente la piedra, haciéndose eco de otras tradiciones antiguas en otras partes del mundo que describen la piedra ablanda mediante frecuencia de sonido o tratamiento químico. ¿Podrían los etíopes haber poseído algún tipo de conocimiento tecnológico perdido? La iglesia de San Jorge es la más emblemática de las 11 tallada, con la forma precisa de una cruz hundida profundamente en el suelo, para que su techo quede al nivel de la superficie circundante visible solo mirando hacia abajo en la excavación. La precisión es sorprendentemente exacta y su sistema de drenaje sigue siendo tan efectivo que incluso después de aproximadamente 800 años de lluvias torrenciales estacionales, la iglesia nunca se ha inundado. Debajo del complejo hay un laberinto de túneles negros como boca de lobo que simbólicamente representan un descenso a la oscuridad. Los candidatos al sacerdocio deben recorrer estos túneles a ciegas, tanteando el camino a lo largo de las paredes durante horas, mientras cantan eficazmente una experiencia de privación sensorial construida en piedra. Esto se conecta directamente con los temas encontrados en el Libro de la Alianza con respecto a la oscuridad simbólica de la tumba. La arquitectura misma refuerza la teología subyacente. El camino hacia la luz pasa necesariamente por la oscuridad primero. Un reciente escaneo láser 3D del sitio ha revelado algo más espacios completamente huecos debajo del piso que no se han abierto en aproximadamente 800 años. Los sacerdotes locales sugieren que estos espacios pueden contener un tesoro vinculado al oro de los santos manuscritos, o posiblemente las mismas herramientas utilizadas para construir el complejo en primer lugar. La fascinación del público tiende a gravitar hacia las pirámides de Egipto, pero podría decirse que la Libela representa un logro de ingeniería más complejo. Las pirámides se construyeron añadiendo material con tachuelas hacia arriba. La Libela se construyó mediante restas, lo que requiere un grado de planificación anticipada tan precisa que sugiere algo parecido a una previsión computacional. La mampostería encierra una capa adicional de intriga.
Los símbolos tallados en las paredes incluyen la estrella de David, la cruz cristiana y la esvástica, un antiguo símbolo solar anterior a su uso posterior y corrupto en el siglo XX. Juntas, estas marcas sugieren una fusión genuina de tradiciones, un vínculo con una influencia oriental más amplia y una geometría sagrada deliberada alineada con patrones astronómicos. En otras palabras, lo que la tradición etíope conservó no fue simplemente literatura religiosa. Según esta lectura, fue conocimiento aplicado, una comprensión de cómo trabajar con la materia misma. Pero la capa más profunda de esta historia no se trata realmente de piedra o artefactos sagrados, se trata de linaje. En la tradición occidental, Jesús suele ser retratado como una figura solitaria sin esposa, sin hijos, sin línea familiar continua. La narración esencialmente concluye en la crucifixión. En la tradición oriental y en particular en la etíope, ese marco no tiene el mismo peso. El linaje familiar conlleva un enorme significado cultural y teológico allí. La dinastía salomónica de Etiopía no fue un breve capítulo real. Persistió durante cerca de 3000 años aproximadamente, desde el 970 hasta 1971, con un único linaje real continuo ocupando el trono. El último emperador, Haile Selassie, fue registrado como el gobernante número 225, en esa línea llevando el título de León Conquistador de la tribu de Judá, un título entendido no como una floritura simbólica, sino como un reclamo genealógico real que se remonta al rey David. Si se sigue ese supuesto linaje, no se limitará a conectar a Etiopía con el Antiguo Testamento, sino que también se creará una sorprendente superposición con el Nuevo Testamento. Si María pertenecía a la casa de David y la línea real de Etiopía afirma descender de esa misma casa, entonces la relación no es de reverencia distante, sino de parentesco real. Esa es parte de la razón por la que el movimiento Rastafari llegó a ver a Haile Selassie como una figura mesiánica regresada que se basa en la referencia del Apocalipsis al León de Judá, e interpreta a Selassie como su cumplimiento. El propio Selassie nunca reivindicó públicamente la divinidad, pero era claramente consciente del peso simbólico y genealógico atribuido a su posición. El linaje en esta tradición tiene un significado real. La investigación genética moderna ha añadido otra capa a esto. Los estudios de ADN de las poblaciones etíopes han identificado marcadores genéticos antiguos que se remontan al Levante, lo que hoy es Israel y Siria, y que datan de hace aproximadamente 3000 años, lo que apunta a una migración histórica genuina, gente real, movimiento real, trazando un camino desde Jerusalén hasta Etiopía. Desde ese punto de vista, las viejas leyendas parecen menos un folclore inventado y más una memoria heredada de un acontecimiento histórico real. Esto también ayuda a explicar por qué el cristianismo etíope se siente notablemente distinto de la práctica occidental. Los creyentes etíopes mantuvieron varias restricciones dietéticas de las costumbres judías: la circuncisión en el 8º día y la observancia del sábado. Su fe se lee como una mezcla genuinamente perfecta de tradiciones más antiguas y más nuevas, posiblemente más cercana a lo que pudo haber parecido el cristianismo antes de que la influencia institucional romana lo remodelara. Desde esta perspectiva, los cristianos etíopes no eran conversos traídos desde fuera. De hecho, ya eran parte de la historia desde el principio. Según las interpretaciones más radicales que circulan en línea, estos textos contienen algo así como un mecanismo de emergencia incorporado para la humanidad, un mecanismo de seguridad diseñado para activarse solo en un momento histórico específico. Describen el fin de los tiempos usando un lenguaje que se traduce aproximadamente como una era de redes de ilusión, un mundo que está altamente interconectado, pero fundamentalmente artificial, donde las personas se comunican sin hablar físicamente y perciben sin ver genuinamente. Algunos argumentan que la descripción se relaciona sorprendentemente bien con Internet o la inteligencia artificial. Según esta teoría, los monjes etíopes no estaban simplemente preservando las escrituras por sí mismas. Estaban salvaguardando algo más parecido a un manual de emergencia para un futuro digital destinado a ser publicado precisamente cuando la humanidad se perdiera dentro de realidades fabricadas con el fin de romper esa ilusión. Y mire a su alrededor, la confianza institucional en el gobierno se está erosionando, la confianza en los medios de comunicación se está erosionando,
y la confianza en la religión organizada continúa disminuyendo ampliamente. A la gente, según esta versión, no le faltan recursos materiales, sino significado. No buscan más sacerdotes ni plataformas, sino conocimiento directo y sin mediaciones. Eso puede explicar por qué material como este resuena con tanta fuerza en este momento, y valida un sentimiento que muchas personas han mantenido silenciosamente durante años, que se omitió algo importante, que la versión estándar de la historia fue editada, que lo que se enseña en entornos religiosos más informales es una versión simplificada y desinfectada de algo más grande. Una lectura más provocativa va más allá y sugiere que el Concilio de Nicea no simplemente recortó el canon en aras de la simplicidad, sino que eliminó deliberadamente material que empoderaba a los creyentes comunes y corrientes. Según este punto de vista, los textos etíopes no retratan a los humanos como seguidores pasivos, sino como seres importantes atrapados en un conflicto cósmico más amplio que discuten abiertamente sobre los vigilantes. Describen entidades caídas que alteraron la trayectoria de la humanidad y hacen referencia a conocimientos tecnológicos antiguos que recién ahora están siendo redescubiertos, al eliminar ese material del canon occidental. Según el argumento, se eliminó efectivamente algo protector. Etiopía en esta lectura simplemente nunca estuvo de acuerdo con esa eliminación, y retuvo la versión completa, mientras que el resto del mundo recibió una versión abreviada. Aquí es donde las cosas se vuelven realmente inquietantes. Para algunos lectores, ciertas secciones de estos manuscritos no se leen puramente como poesía espiritual. Para algunos investigadores, se parecen a descripciones que rayan en la física. Se han comparado pasajes específicos con la levitación acústica, la manipulación de la materia física mediante el sonido. Consideremos la libela nuevamente. Esas iglesias no fueron construidas a partir de material apilado, sino que fueron talladas directamente hacia abajo en roca sólida. Y la leyenda local acredita la asistencia angelical durante la noche. ¿Qué pasaría si ángeles en este contexto fuera simplemente un lenguaje antiguo que describe una tecnología que desde entonces ha sido olvidada, basada en frecuencias de sonido capaces de ablandar la piedra? Si hay algo de verdad en esa lectura, el Libro de la Alianza no es un texto puramente espiritual. Puede tener un contenido genuinamente técnico, potencialmente relacionado con el misterio de las pirámides, relatos antiguos del maná, e incluso el Arca de la Alianza misma, que la tradición etíope sostiene que es real y permanece estrechamente custodiada en Aksum Hoy. Lo que deja una pregunta genuinamente incómoda, que vale la pena abordar si las autoridades históricas realmente editaron el registro para mantener el control sobre el pasado. ¿Qué más podría ocultarse deliberadamente?